Tenemos la oportunidad de conversar con Bram Eus, analista de Crisis Group, a propósito de un informe sobre la situación del Darién y de todos los problemas que están involucrados en estas sucesivas olas de migración, en algunos casos encabezadas por venezolanas y venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Gracias, Bran. Y empecemos con uno de los elementos que se plantean en el informe. Prácticamente se ve que el Darién se ha convertido en un negocio, pero para varios sectores, incluso para los propios pobladores de la zona. Eso es correcto. La industria del migrante, según los comunitarios locales, en el Darién es la economía número uno. Ahí también hay que tomar en cuenta que el Darién, tanto el lado panameño como el lado colombiano, ha sido un lugar donde el Estado nunca ha tenido una presencia, donde las economías siempre han sido informales o ilegales. Ahí sabemos que los comunitarios también tienen que acogerse a las reglas y normas impuestas para el grupo armado de turno, que antes podía haber sido la guerrilla de las FARC, pero en este momento son los autodefensas gaitanistas de Colombia. Ya que el migrante representa dinero porque pagan por paso, sabemos que no únicamente son los comunidades, pero también los proveedores de servicios, hotelería, comidas, transporte, están aprovechando del flujo de personas. Y claro, que los gaitanistas que graban cualquier actividad económica en la región también se están lucrando con este negocio. Pero cuando observamos al tramo panameño del Darién, vemos que también hay acuerdos entre el Estado panameño y empresas privadas donde los inmigrantes tienen que pagar para ser transportados de los campamentos de recepción migratorio hacia la frontera con Costa Rica. Cuando hablo con los migrantes venezolanos y me dicen que han intentado calcular cuánto dinero necesitan para migrar hacia el sur, de la frontera sur de Estados Unidos, me dicen que ya pierden todo su dinero en Panamá. Cruzar el río tiene que pagar la comunidad indígena. Poner tu carpa también pagas. Transporte pagas. Pagan hasta por respirar, por una manera de decir, dicen, ¿no? Y también cuando hablamos con trabajadores humanitarios que tienen ya un trayecto internacional en sus carreras, dicen que nunca han visto una respuesta tan privatizada a la crisis humanitaria como la de Panamá. Ahora, Bram, tomando en cuenta eso, ¿usted está planteando que el propio Estado panameño o se está haciendo la vista gorda o está permitiendo este negocio con los migrantes? No, es muy claro, ellos están detrás de este negocio, Están ¿no? Pero detrás. también ellos involucran a empresas privadas a la respuesta. Al gobierno, con fondos que reciben de la comunidad internacional, subcontracta a empresas para el pago de comida, que es muy costoso cuando realmente ves el plato de miseria que dan a los Ujú, migrantes. claro. También ahí, como parte de la respuesta, hay esas eh, estaciones de recepción migratorio que se llaman ERMs. Entonces, cuando las personas salen del Darién, están en esos centros, pero tienen que pagar para salir. Ahí realmente hay restricciones de movilidad y tienen que pagar a empresas privadas para ser shuteleado en un bus a Costa Rica, ¿no? Y ese tiene un costo y el ingreso es para una empresa privada. Pero si tú no puedes pagar, tú no avanzas. Claro, se queda esperando hasta tener el dinero. Eso nos queda claro en el informe. El que no tiene dinero no puede avanzar. Exacto. Bran, cuánto le cuesta, por ejemplo, a un migrante venezolano todo el tránsito por el Darién, con todos estos pagos a la comunidad indígena, a los grupos, al supuesto guía? No hay una calculación fija, ¿no? Realmente depende de la ruta, tu capacidad de negociar y los problemas o los obstáculos que tú encuentres. Pero van a ser cientos de dólares, ¿no? Hay que pagar a empresas de lanchas, hay que pagar a los coyotes, hay que pagar a los indígenas, hay que pagar a las empresas. Entonces, al final, barato, barato, yo creo que tú cruzas por $500, pero podría ser hasta mucho más. Hasta mucho más. ¿Qué pasa con las mujeres? Que usted llama la atención también en el informe sobre la situación de las mujeres. Todas las mujeres que pasan por el Darién son abusadas. Sabemos que una gran cantidad de mujeres son atacados y abusados sexualmente en Darien. Hablamos a veces, en octubre me llegaron datos de que en 6 días violaron
a 59 mujeres, que casi son 10 por día. Sabemos que ese tipo de violaciones sexuales ocurre mayormente, a la gran mayoría, al lado panameño de la frontera. Y eso tiene que ver que al lado colombiano de la frontera, el trayecto por el Darién es más corto, pero también hay una autoridad en Colombia que impide que los coyotes o los guías o como tú lo quieres llamar, los representantes de comunidades locales que cruzan las personas por el Darién, tienen prohibido tocar a los migrantes. Y la autoridad que impide esto no es una autoridad estatal, son los gaitanistas. Y hay gobernanza criminal al lado colombiano que impide esas violaciones sexuales. Cuando un coyote toca a un migrante, lo declaran objetivo militar y lo matan. Por esto no hay esta escala, esta gran cantidad de violaciones de derechos humanos que sí vemos al lado panameño, donde no hay la gobernanza criminal de los gaitanistas y que causa que ahí personas de comunidades locales están atacando de manera violenta a los migrantes. Ahora, Bran, allí cabe la pregunta en el caso de los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades. Los venezolanos son los primeros, ¿sí? Cuando hablamos del flujo migratorio, estamos observando cifras históricas que están cruzando el Darién. Quizás siempre ha habido personas pasando, pero unas docenas por año, que después de los 2000 subió hasta miles de personas por año, pero ahora estamos hablando de 1000, 2000, a veces 3000 personas por día. La enorme cantidad de migrantes y refugiados que cruza el Darién tiene en total nacionalidades de más que 100 países este año. Esto significa que el Darién es un termómetro. Yo puedo ser la persona más ignorante del mundo, pero si yo observo quiénes cruzan el Darién, cuáles nacionalidades son, ya sé dónde hay crisis y guerra a nivel internacional. No obstante, un 85% de las personas que cruzan vienen de tres países: Venezuela, Haití y Ecuador, pero la gran mayoría sí son venezolanos. Venezuela, Haití y Ecuador, 85% de ese flujo migratorio. Bran, y el punto anterior que no lo completamos, las personas que pasan por el Darién saben a lo que se van a enfrentar o hay una suerte de propaganda engañosa por este boca a boca que funciona, al menos en el caso de los migrantes venezolanos. Hay publicidad engañosa por redes sociales. Yo mismo estoy metido en esos grupos de WhatsApp manejados por coyotes que ofrecen paquetes que parecen como vacaciones a Sí. una un paraíso tropical, playas bonitos, pero realmente no adviertan sobre las condiciones y los riesgos. Entonces sí hay publicidad engañosa, pero también hay personas que sí saben, porque el primo ya había migrado, ha contado de lo que implica, pero también hay muchos que no sé, personas que no llegaron a la información adecuada, llegan, no saben cuánto pagar, qué cosas llevar, hay que poner botos de caucho por el barro, por las lluvias, por el agua, o personas que vienen hasta con esas maletas con rueditas, que tienen que abandonar ya Sí. después de media hora de caminata, ¿no? Claro, por eso la publicidad engañosa. Ahora, Bran, allí usted decía que al ver la nacionalidad se entiende dónde hay crisis y dónde hay conflictos. ¿Cuáles son los conflictos o las Mm. crisis que están alimentando esa migración hacia Estados Unidos? Bueno, cuando miramos los tres países que representan el 85% de los migrantes, primero en cabeza con una distancia muy grande al número dos está Venezuela. Y pues a Venezuela sabemos que la migración ha sido empujado por una profunda crisis humanitaria, económico, política y de seguridad, que personas ya no alcanzan. Para mí fue muy interesante ver que al 2017, que quizás fue el año más fuerte de la crisis en Venezuela, por el tema de protesta, de represión, escasez de medicamentos, alimentos. Sabíamos que muchas personas salieron en el 2017, pero cuando yo estoy en el Darién ahora, claro que hay venezolanos que son de flujos secundarios, que no lograron integrar socioeconómicamente en países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, y migran porque no ha funcionado la integración. Pero la mayoría todavía vienen de Venezuela, lo cual a mí me sorprendía. Y cuando yo preguntaba a venezolanos en el Darién, ¿cómo que tú sobreviviste al 2017, pero no al 2023? Tiene que ver con la inflación dólar, los costos de vida. Las personas, a pesar de que hay medicamentos que se puede acceder a comida, no lo pueden pagar.
y como que todo está en precio dólar, las remesas que mandan sus familiares de otros países tampoco no alcanza para mucho. Entonces, no les queda otra opción de migrar todavía. Ahora, Abraham, nosotros vamos a un escenario electoral supuestamente en el año 2024. ¿Esto podría ayudar a aliviar un poco la crisis del Darién? Es una pregunta para lo cual yo necesito una bola de vidrio para mirar al futuro, Claro, pero es muy difícil ver que esto va a afectar la crisis del Darién. Sabemos que medidas para trabajar las causas de la migración pueden cambiar la situación un poco. Por ejemplo, muy hipotéticamente, si van a quedar en su plazo al aliviamiento de sanciones, puede dar quizás un poco un espacio económico para que mejoren las condiciones de alguna manera y podría quitar un par de por cientos de las personas venezolanas, pero en la foto grande no vemos que esta migración va a cambiar. perfecto. Eso me lleva también a otro. Entendemos que esa migración está asociada también a la gestión de gobierno del jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro. Si triunfara en ese proceso electoral, ¿podemos prever que continúe esa migración? Bueno, sabiendo que la crisis de múltiples Dimensional. factores en Ujú. Venezuela, multidimensional, hay una fuerte mano del gobierno de Nicolás Maduro en las causas, la estructuralidad y las consecuencias, ¿no? Entonces sabemos que este gobierno, que en gran parte es responsable para la crisis que hay en Venezuela, si va a seguir gobernando, pues hasta la fecha hemos observado muy pocas señales que se va a mejorar la situación para las personas más vulnerables de Venezuela. Claro. A ver, eso pasa también, necesariamente no formo parte del informe de Crisis Group, pero tenemos también la situación con el Esequibo, con el referéndum consultivo que ha convocado el sector oficial en Venezuela. ¿Esto puede cambiar la situación del Darién? ¿Puede agravarla? ¿Un conflicto Es un con Guyana? caso, es un caso que yo no estoy Claro, analizando, no estoy trabajando este tema, pero difícilmente eh, veo que esto va a ser de influencia. de acuerdo. Fran, habida cuenta de lo que usted encontró en la zona, ¿cuáles son las recomendaciones? O sea, ¿cómo es posible pensar en ordenar ese flujo migratorio? ¿Es posible cambiar políticas? En el caso de Estados Unidos, la política es la correcta, la política de Panamá, la política de Colombia. ¿Qué ve usted que realmente pueda ser efectivo desde el punto de vista humanitario? Bueno, primero, hay un paquete de tres recomendaciones que ya siempre estuvieron sobre la mesa, que es trabajar las causas de la migración, sobre todo en Venezuela, Haití y Ecuador, donde proviene la mayoría de los migrantes. Venezuela, al tema de las sanciones, puede mejorar quizás un poco la situación económica y quizás quitar unos porcientos, pero no mucho. No va a cambiar la foto grande. En Ecuador, hay un nuevo gobierno, vamos a ver todavía cómo ellos pueden proponer o implementar nuevas medidas económicas, reformas carcelarias, policiales, para también trabajar el fuerte tema de seguridad en Ecuador. En Haití, la intervención de la ONU quizás también para estabilizar también la situación, pero se van a demorar las soluciones. Y eso es con la duda que si no se van a funcionar, ¿no? Entonces pensamos que trabajar esas causas de la inmigración, a pesar de lo importante que es, que quizás no va a cambiar los flujos por el Darién. Después hay que trabajar en el tema de vías legales para Ujú. poder aplicar para visas o asilo político en Estados Unidos. Pero sabemos que muchos migrantes no quedan dentro de las categorías que van a tener estos papeles y personas tampoco no quieren meterse en procesos burocráticos quemando por sus ahorros, esperando en lugares mientras Claro. que hay una posible negativa respuesta y optan para migrar. La otra opción que es
una recomendación sobre la integración socioeconómica en la región es muy importante, pero requiere mucho más dinero, sobre todo de Estados Unidos, porque si ellos quieren que los países latinos compartan la carga de la cantidad de migrantes y integran personas en sus países, necesitan más fondos para trabajar la integración socioeconómica. Esto es el paquete que Claro. hay de soluciones y recomendaciones, que es importante trabajarlo para quizás bajar la cantidad absurdo que está cruzando por el Darién ahora. Pero cuando hablamos del tema humanitario, que no tendría el objetivo de bajar la cantidad de migrantes, pero mejorar las condiciones de seguridad y humanitarias para las personas. Desde el sector humanitario escuchamos ideas sobre rutas controladas por el Darién, donde Panamá y Colombia tienen que ponerse de acuerdo sobre una propuesta bilateral de aumentar la presencia estatal en el Darién, también de agencias no militares como defensorías de salud, migración, para poder controlar los flujos de una manera ordenada, aumentando la seguridad y protección para migrantes, para acceso a agua potable, albergue, alimentación y servicios de salud. Pero hay que incluir también agencias de la ONU como IOM y ACNUR, ONGs en el sector humanitario, pero muy importante también en las comunidades, porque vemos que las comunidades del Darién ahora están manejando flujos migratorios sin ninguna preparación humanitaria y debajo de la sombra de los gaitanistas, y involucrar a comunidades locales en una respuesta humanitaria más oficial, capacitando también a esas comunidades, también puede tener un impacto, un efecto emancipador para las comunidades, porque pueden aprovechar también de una inversión social en sus propias regiones y les desvincula de alguna manera de los gaitanistas. Pero claro, esos gaitanistas pueden ser un obstáculo. Por eso también sabemos que dentro del marco de las negociaciones de la paz total, retomar el diálogo con los gaitanistas por parte del gobierno de Gustavo Petro podría tener un incentivo para combinar la agenda de la paz total con la agenda migratorio y humanitario en el Darién, para también exigir a los gaitanistas unas concesiones graduales de hacer un paso atrás de un territorio donde posiblemente se pueda instalar una ruta controlada, ¿no? Pero esos son soluciones muy hipotéticas, que se escuchan, que no suenan mal, pero que suenan irreal todavía, porque hay otros pasos que tienen que tomarse. Primero, las cifras tienen que bajar un poco, porque en este momento, migración controlada, con cuotas diarios, con estas cantidades muy grandes, es irreal. Primero hay que empezar a trabajar un poco los otros factores antes de que podamos pensar cómo manejamos el flujo que quieren los Darío. Muchísimas gracias, Bran. Gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ustedes.